San Lucas, capítulo 21, versículo 28. Conforme la verdad que tuvimos una lucha hoy día para poder entrar al servicio. Mi hermano coordinador está con un tema por allá y yo por acá. Mientras mi hermano Agnes me mandaba el link, lo abría y no me abría en realidad. Luego tampoco estaba mi hijo para pedir ayuda porque él está en la iglesia en este momento haciendo la transmisión desde allá. Luego llamé a mi sobrina y la verdad que tuvimos que crear una cuenta nueva en el teléfono de la aplicación, entonces, pero se pudo entrar y bueno, eso. Nos colocamos un poquito nerviosos con estas cosas, pero estamos conectados y los que hoy estamos, aunque somos poquitos, creo que estamos aprovechando bien el tiempo, redimiendo bien el tiempo. Hay tiempo para todo. Y qué bueno cuando los hijos del Señor aprenden a usar bien el tiempo. Este es un tiempo de agradecer al Señor y de nutrirnos a través de la palabra, la cual estaremos leyendo, ya apercibidos de ella, la estaremos leyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así el versículo 28 de San Lucas 21. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Oramos al Señor y decimos, Señor, oh Dios Todopoderoso, en la persona de su amado Hijo Jesús, al presentarnos en esta tarde ante su presencia, humildemente, Señor, agradeciendo todos sus favores y beneficios, permita que nuestros sentidos, alma, cuerpo y espíritu estén ya, Señor, dispuestos, sobre todo el corazón, para estar atento a lo que su palabra en esta hora quiere entregar hacia nuestras vidas, bendecirnos una vez más. Me presento, Señor, esta hermosito una vez más para que de alguna manera sea el portavoz, Señor, para hablar a su iglesia, para hablar a estos poquitos que estamos hoy reunidos, pero que, por cierto, traerá bendición hacia nuestras vidas. Se lo pedimos todos. Todo esto, Señor, en Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Al partir en la reflexión de su palabra en esta tarde, es un mensaje atingente a los tiempos actuales. Me maravillaba cómo el coro del Señor los usaba en esa dirección. A la luna yo no quiero ir, sino que quiero ir más allá de las estrellas. Creo que cada uno queremos ir más allá del sol, más allá de las estrellas. En Estados Unidos hubo un gran predicador de la palabra de Dios, Billy Graham, y no solo en los Estados Unidos, sino por todo el mundo. Bueno, él ya partió, creemos, a la presencia del Señor, no así su hija, que en una oportunidad, en una conferencia, se le acercaron algunos periodistas para hacerle la siguiente pregunta, que qué había pasado, por qué Dios no había protegido a los estadounidenses en lo que fue el atentado de las Torres Gemelas. Una mujer, la hija de Billy Graham, mujer de Dios, les
refrendó y le hizo manifiesto que ya los americanos o los estadounidenses no estaban haciendo los cultos que hacían en las aulas de clases. Ya cuando en los juzgados se ponía la mano en la Biblia para decir que en el nombre del Señor dirían toda la verdad, ya también la Biblia ya no se había sacado de aquellos lugares. Como los que también en los congresos, en el Senado de los Estados Unidos, se empezaban siempre estas sesiones se empezaban en el nombre de Dios y ya también todo aquello fue quitado. Entonces, aquella hija de Dios le refrendó aquello que Dios no los había dejado a los americanos, sino que ellos habían dejado a Dios. Ellos se habían apartado de Dios. Ellos ya no querían y no quieren muchos ya saber más de Dios. Es lo que está pasando hoy en el mundo en general, pero los americanos, los estadounidenses se jactaban de sus grandezas y Dios le había bendecido, Dios le había prosperado, Dios había estado con ellos, pero ellos se apartaron de su Hacedor. Entonces, cuando su palabra en esta tarde nos llama a reflexionar, el título de ella nos dice la venida del Hijo del Hombre. La primera parte nos dice su palabra. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosas? Aquellas que sus discípulos le preguntaron al maestro, ¿qué señales, Señor, habrán del fin de todas las cosas o del fin del mundo? Estas cosas ya que Jesús le manifestó en aquellos tiempos, hace ya 21 siglos, muchos siglos atrás, hoy son patentes, son reales en este tiempo, hoy, en el hoy, a nivel político, a nivel cultural, a nivel religioso, la naturaleza, todo nos comunica que estamos en los tiempos del fin. Los tiempos que Jesús manifestó cuando habían guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestilencias. Si es cierto que todos estos acontecimientos a través de la historia siempre han sucedido, pero como nunca en la historia se han sucedido en forma patente y en forma simultánea todas estas situaciones en el tiempo real, en el tiempo del hoy. Sabemos cómo están aconteciendo todas las cosas afuera, en el mundo. Cómo muchos están desviando y hoy incluso aparecen unas pancartas gigantes ahí en México sobre el Congreso de este nuevo mundo que viene a asentarse aquí en la tierra. Y sabemos de lo que estamos hablando, del tema de
la ideología. ¿Y por qué no decirlo a la luz de la palabra, contradiciendo todo lo que Dios estableció y dejó establecido para que el hombre, para que la sociedad, para que la familia pudiera ser feliz, crecer en paz, en armonía? Hoy hay disensiones en el mundo, y no solo en el mundo, sino que también en las familias. Familias pleiteando por herencias, pleiteando por distintas situaciones, pero no es otra situación que el gobernante de este mundo, aquel que fue desterrado de los cielos, ha gobernado todo este tiempo y ha gobernado tanto políticamente como cultural y religiosamente. Así se ha involucrado incluso dentro de las iglesias para confundirnos. Confundir nuestra mente, confundirnos de esta verdad que es única, que es absoluta, que es la verdad que dejó establecido Cristo en la cruz, el Evangelio, que trae paz, que trae tranquilidad. Cuando el hombre, el Hijo de Dios, tiene paz, todas las cosas, dice que se ven con amplitud, y todas las cosas nos ayudan a bien si andamos y perseveramos en la voluntad del Señor. Estos acontecimientos del fin, entonces, cuando dice su palabra, cuando estas cosas comiencen a suceder, permita que no seamos simples espectadores de los acontecimientos que hoy está viviendo el mundo, los principios de dolores, sino que pasemos a ser actores. Mis hermanos, no podemos estar viendo este panorama desde afuera. Nosotros tenemos que estar involucrados, inmersos, porque cuando nos dice que estas cosas comiencen a suceder, cuando dice que el mar, el bramido del mar, vemos que el mar está violento. Ya si usted va a la playa, ya prácticamente no se puede bañar porque el mar está violento. El clima ha cambiado en lo más absoluto. En todo el mundo ha traído confusiones. El calentamiento global, las sequías, ya la tierra no está dando su producto, mis hermanos. Si de alguna manera en Chile aún tenemos abundancia, es porque Dios aún tiene misericordia de su pueblo, de este pueblo que cuando comenzó la pandemia se puso de rodillas ante Dios, y aún Dios nos está mirando con ojos de misericordia, y aún Dios tiene abundancia para su pueblo, y dice que los suyos no perecerán, los suyos no tendrán necesidad. Y creemos que si yo preguntara a cada uno de ustedes, hemos vivido tiempos de bonanza, en tiempos difíciles. El pueblo de Dios ha vivido tiempos de bendición, la gracia de Dios que aún está en la tierra, pero vendrá, dice su palabra, y no tardará. Así como en tiempos del hoy, cuando estas cosas ya están aconteciendo, mis hermanos, y este tema de la venida del Hijo de Dios nos refleja sobre la segunda venida de Cristo, en donde vendrá a juzgar al mundo. Y creo que yo y usted no queremos llegar a esa situación, que es la tribulación y la gran tribulación. Antes de eso, yo y usted tenemos que volar a la presencia del Señor. Antes, yo y usted tenemos que mantener nuestra cabeza erguida, mis hermanos, en estos momentos.
nuestra cabeza, nuestra fe, nuestra confianza de que pronto, pronto partiremos a la presencia del Señor, volaremos como palomas al palomar. Algunos hermanos ya peinan canas, han estado años, toda una vida dentro de la iglesia, otros son muy jóvenes, a lo mejor le queda mucha vida por delante. Pero la vida sabemos que depende del autor de todas las cosas. Hoy tenemos una de nuestras hermanas que fue nacida en Bulnes, de la familia Andaor, nuestra hermana Teresita, luchando por la vida. Con esta pandemia, el COVID la tiene ahí de nuevo sometida a máquinas. Estamos orando en esa dirección, pero así es la vida del hombre, mis hermanos. Hoy en este tiempo nos hemos dado más cuenta que nunca que somos muy frágiles, que no importa la salud que tengamos, no importa la cantidad de dinero que tengamos, no importa incluso, por decir, los buenos contactos que tengamos, la vida es así de frágil. Aleluya. Pero damos gracias al Señor porque estos poquitos que hoy se han conectado estamos siendo alimentados, estamos siendo fortalecidos, estamos siendo renovados, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Por cierto, si yo y usted supiéramos que el ladrón va a venir de noche, estaríamos preparados, pero nos sorprenderá. Y es por eso que todo este tiempo el Señor ha estado preparando a su iglesia. Yo y usted hemos estado de alguna manera alimentándolos de su palabra, guardando aceite en la vasija para los tiempos malos, porque el Señor vendrá y no tardará. Mientras podía ir estudiando esta palabra en los días, porque créame, mi hermano, muchas veces cuando nos entregan esta honra, muchas veces nos desvelamos, vienen cosas que el Señor está mostrando para poder entregar a su iglesia, inclusive a través de los años que llevo del Evangelio, cuántas veces el Señor me ha mostrado cuando Él viene por su iglesia en la elevación espiritual. Una vez le pregunté a un hermano, tuve un sueño que me sentía elevándome de la tierra, y el hermano me llevó y me dijo, esa es una condición espiritual cuando uno está en comunión con el Padre. Pero también es cierto que el Señor a sus hijos nos tiene avisado, a sus hijos nos tiene precavido a tiempo con su palabra, porque el Señor vendrá por cada uno. A lo mejor hoy le está tocando a uno en forma individual, pero vendrá, dice, como el rayo que nace en el oriente y se extiende hasta el occidente, y que todo ojo le verá. Pero yo quiero estar con el Señor en ese momento, yo quiero elevarme a la presencia del Señor, yo quiero ir porque el Señor vendrá y en las nubes en el aire, y yo quiero volar a la presencia del amado. La iglesia volará a la presencia del Señor. Hace muchos años atrás, cuando aún estaba en Bulnes, en mi juventud, ocurrió una situación dolorosa, lamentable. Hubo un consejero de estos que de repente aparecen por ahí, que le indicó a una hermana, no recuerdo si era hermano o hermana anciana, que ya no fuera más a la iglesia porque ya había ido todos los años a la iglesia, ya estaba ancianita, que se quedara en casa. El peor de los consejos, mis hermanos, porque mientras tengamos vida en el cuerpo, y cuando veo a esta ancianita, a mi hermana Delia, hoy veo a mi hermosa madre conectada ahí, una mujer humilde, muy sencilla,
que a lo mejor nunca se le ha escuchado una palabra, pero están siempre sus oraciones ahí. Sus oraciones por sus hijos y sus oraciones porque también quiere la salvación de su alma. Estas mujeres que han estado toda una vida en el Evangelio, pero que no se cansen porque aún tienen que seguir bregando, a seguir luchando por alcanzar la salvación, que es gratuita, por cierto, pero también es individual. Siempre ha sido el anhelo que en mi familia todos busquen al Señor. Cuando veo a unos más lejos que cercanos, cuando veo a algunos entretenidos en otras cosas. Hoy en la señal habemos muy poquito, está jugando Chile. ¿Cuántos hijos del Señor estarán ahí alentando a Chile? A lo mejor si a mí no me hubiera tocado el servicio, habría estado en la misma con la camiseta de Chile. Ayúdenos el Señor. Ayúdenos el Señor. Los tiempos son acotados, mis hermanos. Son acotados. No sé, están pasando tantas situaciones, más allá que estén pasando situaciones en el mundo, están pasando dentro de la familia del Señor, dentro de nuestras familias. Pero aquí está la palabra, hablándonos a tiempo. Como decían, era doloroso escuchar aquella situación de aquel consejo poco oportuno para aquella anciana. Mientras podamos respirar, esté la fe en nuestro Dios para seguir hasta cuando Él diga, hasta cuando Él retire el soplo de nuestras vidas. Situaciones que a veces nos alejan del Señor, nos alejan de estar más cerca, de volar a la presencia del Señor. Traigo la reflexión, la mujer que aparece en la Biblia, aquella mujer encorvada. Aquella mujer encorvada que representa muchas veces la vida de nosotros, encorvado por el pecado que nos tiene con una tremenda mochila en nuestra espalda. Nos hace andar inclinados. Nuestro pastor, cuando nos entregaba un maravilloso mensaje de la puerta para entrar, que es estrecha, incluso él le daba cierta connotación que era baja, que era angosta, o sea que era tan delicado, tan como teníamos que cuidarnos para poder entrar por la puerta estrecha. Y esa mochila que muchas veces cargamos, que es el pecado. Si nosotros fuimos engendrados en pecado, pero una vez que vinimos al Señor, el Señor nos perdonó, el Señor nos limpió, pero a través de los años seguimos cargando nuestras culpas, seguimos cargando nuestros pecados, seguimos dejando el sacrificio de Cristo como inerte, como si no hubiera sido real, porque seguimos nosotros creyendo que nosotros somos capaces. Que el Señor nos ayude a liberarnos de aquella carga, de andar encorvados, de no tener fe, de no tener confianza en Dios, porque Él está por nosotros. Él murió por nosotros, Cristo murió por nosotros y nos ayuda a tener fe, confianza, y nos ayuda a tener esperanza. Sean renovadas nuestras fuerzas, seamos liberados, por eso no andemos encorvados, sino que dice su palabra en el día de hoy, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, hermanos, erguíos, levantad nuestra cabeza, porque vuestra redención, mi redención, vuestra redención está cerca. Está cerca. Los grandes teólogos, los que se han esmerado en ver los tiempos y ver los acontecimientos, ver las sazones,
nos predicen que son muy pocos los años que a lo mejor restan sobre la tierra. A lo mejor estoy desanimando a los hermanos que están más jóvenes. Ahí mi hermana Nicole con un bebé en su vientre. Pero Dios sabe hacer las cosas tan bien, mis hermanos. Dios tiene todas las cosas en su lugar. Muchas veces nos hemos desenfocado de lo que Dios nos quiere cada día para con nuestras vidas y nos hemos metido en nuestros afanes. No hemos puesto las limitaciones en nuestras vidas cuando el Señor es quien nos ha de guiar. Y cuando estos acontecimientos dice que un acontecimiento marcado de la venida del Señor por su iglesia es cuando nos habla en el versículo 29, también les dijo la parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis que vosotros mismos, que el verano ya está cerca, que la redención está cerca. Israel ha florecido, la higuera ha florecido, mis hermanos. Israel, que entregó a su maestro, que entregó la sangre de un inocente en la cruz, pero estaba escrito que así fuera, como así también estaba escrito que por aquella situación Israel sería dispersado por el mundo. 20 siglos, 20 y tantos siglos, 21 siglos, Israel dispersado por el mundo, el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios por su desobediencia, por su dureza de corazón, aquello que no entendió cuando no conoció a su Salvador, cuando no le recibió a su Salvador, esa bendición alcanzó para mí y para usted. El año 1948, de este siglo, Israel volvió a ser nación. ¿Qué nos da a entender esto? Que cuando ya Israel vuelve a ser nación es porque ya el Señor viene por los suyos, viene por usted y por mí. Cuando Israel, el desierto florece. Hermanos, Israel, una tierra seca, es fértil. ¿Por qué va a suceder estas cosas? Porque están escritas. Porque el pueblo de Dios es el reloj de Dios, es el último segundo a lo mejor que está marcando, no en el tiempo nuestro. En el tiempo nuestro serán 10 años, 15 años, 20 años. En el tiempo de Dios es todo distinto, mis hermanos. Algunos por ahí dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Vamos a hacer este negocio y este otro porque tenemos de alguna manera que enfocarnos en esto para ya de alguna manera ir concluyendo su palabra, mi hermano. Usted no sé, cuando está preparando un viaje, lo hace con ansia, desea, en un viaje por cierto de placer, desea que llegue el día para poder emprender el viaje, hacer ese viaje. Prepara su maleta. Pero permítame, hermano, no creo que en esta maleta usted esté echando mucho dinero, porque en este tiempo, es increíble que en tiempo, como mencionaba en un comienzo, en tiempos de crisis, hay platita en las arcas, hay platita en el hogar. Hay unos IFE por ahí, hay unos 10% de la AFP, hay platita. Que de alguna manera seamos sabios en el Señor para poder distribuirle, ¿por qué no decirla para guardarlo? Hace algún tiempo mi pastor hizo mención que ojalá guardáramos hasta los 10 pesitos. Pero usted en esa maleta, mi hermano, está echando la economía dentro, las tarjetas bancarias,
echando su auto último modelo ahí adentro, el que el Señor le permitió adquirir. Está echando su profesión ahí dentro, sus títulos, lo está metiendo ahí dentro de esa maletita, los reconocimientos que ha tenido en esta sociedad, usted lo está echando ahí, su casa, la está echando en esa maletita, la está sobrecargando, está con sobrepeso. Es posible que si así es, mi hermano, con todas estas cosas que muchas veces son vanidad de vanidades, lo dijo el salmista, todas esas cosas del mundo son vanidad de vanidades. Si es así, mis hermanos, ayúdenos el Señor para no cargarnos de glotonerías, de embriaguez. No es que tengamos que estar tomando, no, la embriaguez son estas cosas del mundo, las luces del mundo, el preocuparnos de tantas cosas de este mundo, porque el enemigo es astuto, es sabio. Nos ha llevado muchas veces a desviar la mirada, nos ha llevado a encorvarnos, nos ha llevado a tener una media mochila detrás nuestro, con tantas cosas, con tantas preocupaciones en nuestra vida. Permita que nos despojemos de estas cosas a tiempo, mis hermanos, y guardemos valóricamente aceite, aleluya, en nuestras vasijas. Era muy jovencito, estaba muy enamorado del Señor. En el sur corría de un lado a otro por estar en los negocios del Señor. Cuando teníamos que ir a los campos, lo hacía con gozo. Aleluya. Muchas veces lo hacíamos a pie. Me acuerdo que una vez con mi pastor Luis, que se empezó a abrir una hora en Cantarrana, íbamos en su motito, en la cual repartía el pan, y en su motito íbamos para allá. Una vez de vuelta, la motito pinchó. Estábamos bien lejos, mi hermano, ya se nos estaba oscureciendo. Luego pasó a donde por ahí repartía el pan, le echamos airecito a la moto. La moto nuevamente había perdido aire en su rueda. En la inocencia, mi hermano, pienso, oré, clamé al Señor, Señor, tenemos que llegar a Bolle. Al rato miro la rueda y la ruedita estaba llenita de aire, así que pudimos seguir. Eso es cuando uno está enamorado del Señor. Corre por las cosas del Señor, y en ese momento tengo la experiencia más linda o el testimonio más lindo de mi vida, que por un tiempo determinado, de una cantidad de meses, a lo mejor ya he contado este sueño, no sé si lo he contado en la iglesia de Bolle, por una cantidad de tiempo determinado tuve una sucesión de sueños en donde me subía, por decir, a un tren, y en el tren siempre veía como muchos hermanos, inclusive el tren tomaba la dirección y luego algo me da a entender que el tren tomaba otra ruta. Luego sucesivamente pasó que tomábamos un vuelo en avión, de igual manera veía hermanos dentro del avión, pero el avión, sin yo haber viajado nunca en avión, como que me da a entender que tomaba otro itinerario, otra ruta. Luego, en conclusión de muchos sueños que el Señor me mostró en esa dirección, recuerdo el último sueño que tuve, tenía que viajar en bus. Recuerdo aún a mi viejo que me daba el dinero para poder pagar ese pasaje de bus. Me subí al bus, pero cuando ya iba en viaje, me daba cuenta que no llevaba el dinero para el regreso. Aleluya. No había dinero para el regreso. Luego de esa gran bendición de sueños, estando sentado en mi cama, veo como el alma sale de mi cuerpo y está en un lugar especial. Si pudiera expresar lo que son segundos, milésimas de segundos, sería mucho. Y si quisiera contárselo, no se lo podría contar, porque lo que vi
solamente está ahí guardado. Y en eso me anima cada día de luchar, de esforzarme, porque aquel lugar es real. Aquel lugar que Jesús nos fue a preparar es real. No tiene comparación con ningún palacio de este siglo ni de este mundo. Y para allá voy yo. Para allá quiero que vaya usted, mis hermanos, mis pastores, porque el Señor nos fue a preparar lugar para cuando nos dijo, cuando yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la reflexión de la palabra. Recordaba también hoy día mientras andaba desplazándome en mi trabajo, en la ronda que estaba haciendo, y me acordaba de un himno muy antiguo. No es que lo vaya a cantar, sino me traía a la memoria que es atingente a su palabra. Recuerdo aquellos años cuando nos visitaban nuestros hermanos de Santa Clara, y siempre estaba ese canto en ellos. Nuestro hermano Sánchez, nuestro hermano Mondácar, nuestros hermanos Díaz, siempre están cantando este himno, Cuando miro a los cielos. No sé si se recuerdan los hermanos más antiguos. Cuando miro a los cielos, las márgenes del río, la tierra en gravedad, medito y me extasío, pensando que mi Cristo muy pronto volverá. Era niño, dice, ya escuchaba ese canto. Me hice hombre y ese mismo canto está. Hoy, siendo un mensajero de áridos senderos, predico esta verdad. Y aunque los años pasen, el tiempo de ayer, que era el manifiesto de que Cristo vendrá, yo sigo diciendo, Él volverá. Yo sé muy bien que volverá. Esa debe ser nuestra confianza, esa debe ser nuestra fe en el Señor, y nos anime, porque no estemos encorvados, sino nuestras cabezas estén levantadas, erguidas, cuando nos dice su palabra, también no mirando, mirad el reino de Dios y su justicia. Hoy se cumple esa palabra, mis hermanos, en nuestras vidas. Mirad el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas llegarán solas, han llegado solas, para bendecir nuestras vidas, para que no haya necesidades en nuestros hogares. A veces la abundancia produce distracción, a veces muchas cosas nos distraen de lo que es la pronta venida del Señor por los suyos. Erguíos, hermanos, porque los acontecimientos que están predichos por el Maestro están aconteciendo hoy. Y en cualquier momento, Él volverá. Agradezco al Señor por su palabra, que nos ha querido alentar, bendecirnos. A lo mejor nuestros hermanos están viendo la derrota de Chile, pero nosotros estamos gozosos porque hay esperanza. Han pasado muchos años, unos más avanzaditos en años, otros menos, pero todos hemos caminado en el Evangelio con una esperanza. Y cada día esta esperanza se hace más notoria. Los que nos antecedieron, los mismos apóstoles, ellos murieron todos de forma violenta, pero no se le acabó el gozo, no se le acabó la esperanza. En cambio, nosotros hemos sido bendecidos, recibido puras bendiciones, y aún nos cuesta entender, nos cuesta liberarnos de estas cosas, nos cuesta echar lo justo y necesario a la maleta para poder emprender el viaje con el Señor. Yo quiero irme con el Señor,
yo quiero, antes de ir a las Bahamas, a las Islas Canarias, quiero ir a la presencia de mi Señor. El Señor nos daba muchas cosas, muchas cosas. Disculpen, mi hermano, el año pasado, cuando esta pandemia estaba en medio, un hermano de acá decía, en medio de estas situaciones, el Señor me ha hecho degustar cosas que nunca en la vida había degustado. Ha sido más que bueno el Señor con nosotros. La familia López, por un lado tiene el dolor de la partida, pero ahí está naciendo una nueva vida, viene una bendición tremenda con un nuevo ser que está ahí latiendo en el vientre de nuestra hermana Nicole. ¿Cuántos beneficios? Si estamos en el Señor, siempre las cosas, siempre nos ayudarán a bien. Mis hermanos, gracias doy a Dios por esta oportunidad, gracias doy por su palabra. Le invito a orar y dar gracias a Dios por la misma palabra de Dios. Y decimos, Padre amado, gracias en esta hora. Le damos, Señor, por la meditación de su palabra, por la bendición que trae hacia nuestras vidas, porque si hace muchos años atrás había un cántico que nos hablaba que Él volverá, yo sé que muy bien que volverá, han pasado los años, han pasado los meses, y aquí estamos, oh Señor, y sabemos que usted volverá. El hoy es más real que el ayer, oh Señor, y permita que se haga presente, que se haga notorio en nuestras vidas, en nuestro corazón. Señor, esté rebosando de gratitud porque usted volverá. Cuando se lo dijo a los discípulos, ¿cuáles serían los principios de dolores? Sería la manifestación de cuando el Hijo del Hombre vendría por su novia, vendría por la iglesia. Estos acontecimientos que usted anunció hace muchos siglos atrás son patentes hoy. Por tanto, el tiempo de su venida es cercana, es hoy, es en cualquier momento, en cualquier instante, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso que no nos preocupemos, que no nos distraigamos, oh Señor, que el mundo con su bullicio no nos distraiga, sino que cada día, Señor, busquemos su rostro, cada día busquemos de su presencia, cada día nos limpiemos más y más, oh Señor, cada día, Señor, tengamos gozo en nuestros corazones, porque la redención está cerca. Gracias por este tiempo, gracias, oh Dios, por hablarnos claro, gracias, oh Señor, porque aún hay palabra para su pueblo. Aún hay alimento para su pueblo, aún hay esperanza, y la fe que podamos alcanzar también viene de parte suya. Señor, bendiga cada hogar representado, bendiga a sus siervos, nuestros pastores, a sus siervas, Señor, la obra que usted está haciendo, Señor, la concluirá en su sierva y en cada uno de nuestros hermanos que hoy han venido ante su presencia, Señor, los que han venido tristes, los que han venido desalentados, sin esperanza, sin fuerzas. En esta hora, Señor, sus fuerzas sean renovadas por su palabra. Bendiciones que agradecemos y esperamos a través de su amado Hijo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, mi hermano.